Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Anthony, Fátima, Gonzalo, Juan, Julieta, Nicolás, Rodrigo de Fino, Franco, Joaquín. Y creo que somos todos. Vamos a esperar un par de minutos más a ver si llega más gente. Pero se me hace la idea que hoy vamos a hacer un poquito menos en general. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Me voy a sacar uno, siempre me pongo los dos, no sé por qué. Quedo como re aislado del mundo. ¿Cómo están? Nos queda poquito, sí, nos quedan 2 semanitas, ahí va entrando más gente, esperen que la voy admitiendo. Vamos a ver la diferenciabilidad hoy y el lunes un poco también, porque si no, no vamos a abasto. Entonces hoy vamos a hacer lo siguiente. Regla de la cadena, vamos a probarla para 2 casos particulares y después voy a enunciar que se generaliza y van a ver que no hay mayor problema. Es como lo siguiente, es como uno ve Taylor de grado 1 y dice, el error es más chico que lineal. Después ponele que ve Taylor de grado 2 y ve que el error es más chico que cuadrático. Y después dice, bueno, gente, está, teorema de Taylor, pum, tomá, dale que va. O así como decimos, bueno, las cuentas que funcionan para R2 funcionan para Rn, entonces lo mismo vamos a hacer con la regla de la cadena. Pero tenemos que hacer por lo menos una vez todas las cuentas, ¿ok? Como siempre. Hacemos una vez todas las cuentas y después se cumple. Entonces, la. ¿Qué hicimos la pasada? ¿Condición suficiente de diferenciabilidad? No. ¿Qué hicimos? Regla de la cadena, definimos curvas. ¿Hicimos algo además de condición suficiente de diferenciabilidad? ¿Estoy perdido? Seteamos las condiciones para la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a querer hablar. Entonces, déjenme. Sí, es verdad. O sea, enuncié el caso general, hice muchos ejemplitos. Entonces, clase pasada. Enunciamos regla de la cadena. Y si acuerdan lo que decía, esencialmente decía esto. Esencialmente, el jacobiano de G o F evaluado en el punto A es igual al producto del jacobiano de F evaluado en A por el jacobiano de G evaluado en F de A. Sí, es decir, eso que está ahí. ¿Está claro el enunciado? Quiero uno si está claro el enunciado. Y cero si no. Recuerden que el jacobiano es la matriz asociada a la transformación lineal, que es el diferencial. Recuerden que el diferencial es una transformación lineal, la derivada de RNR, esto lo repito desde hace semanas. La derivada de RNR es un número, pero además de ser un número, es una transformación lineal. La transformación lineal que a h, al incremento h, le asigna f' por h, es decir, avanzo h, lo que varío es h por f'. Bien, definimos curva, ¿se acuerdan? Definimos curva. Curva como alfa de R en R2. Curva en R2. Voy. Como alfa de R en R2 y su velocidad es alfa prima. Sí, acá recuerden que la notación era alfa de t igual x de t, y de t, es decir, lo que vale la primera coordenada, lo que vale la segunda coordenada, y su velocidad es alfa prima de t igual x prima de t y prima de t. Es decir, cómo varía un vector es entender cómo varía su primera entrada y su segunda entrada.
Y lo otro que hicimos fue, enunciamos regla de la cadena 1 y vimos ejemplitos. Ejemplitos simples. Entonces hoy mi objetivo es probar, primero es probar la regla de la cadena para dos casos. Para dos casos. ¿Tá? Voy. Oh, eso quedó feo, feo, va de nuevo. O sea que tengo, ahí está, la pantalla chanfleada, entonces chanfleo todo. Eh, eh, reglas de la cadena en casos particulares. Con demostración. Y después diferenciales derivadas de orden superior. Es decir, vamos a intentar entender qué tipo de derivada segunda puedo tener. Y una vez que, si entendemos las derivadas segundas, entendemos todas las derivadas de orden mayor. Dice superior, pero es superior. Entonces vamos con lo primero, ¿sí? Que es regla de la cadena, lo que llamamos en este curso regla de la cadena 1. ¿Será posible? Ahí va. Entonces dice esto, ¿se acuerdan el dibujo? Teníamos una función. Déjenme dejarme un espacio ahí, ahí va. Teníamos R, después íbamos a R2, y después volvíamos a R. Y primero íbamos por una curva alfa, y después íbamos por una función de R2 a R que llamamos F. Entonces, tenemos nuestro dominio I. Tenemos la imagen. No, no me gustó eso. Va de nuevo. Alfa de I. Y después tenemos la otra imagen, F de alfa de I. F o alfa de I. Y teníamos un punto T0, alfa de T0. No me gusta ese punto ahí. Voy. Y F o alfa de T0. Genial. Y lo que enunciábamos es... sean F de I incluido en R2, perdón, alfa, y F de R2 en R. Recuerden que alfa de T, antes de eso voy a poner ambas diferenciables. Y después recuerdo notación, alfa de T igual a X de T y de T. Y la función
F o alfa va de R a R. Es decir, es una PV que va de aquí. Bien, entonces, para todo T perteneciente, voy a poner para todo T0 perteneciente ahí, se cumple que la derivada de F o alfa en T0, ¿se acuerdan lo que era? Era el producto interno, les recuerdo, miren, hago el dibujo y ahora hago la cuenta. Si yo me movía a H, entonces acá me iba a mover según la recta tangente, ¿verdad? Esto es alfa prima, no, lo voy a hacer, calma, 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 calma. Con calma. Es el Keep 'em Bloom Girl. Esto de acá es alfa prima por H. Y acá iba a haber avanzado una cierta cantidad. Entonces lo que afirmó era, lo que tenía que hacer era derivar la función f según el vector alfa prima por h. ¿Ok? Entonces lo que queda, cuando lo derivo en la dirección de alfa prima, me queda, por lo que ya probamos antes, era la transformación lineal, que es el producto interno entre el gradiente y el vector alfa prima. Y el vector alfa prima es x prima, y prima. Es decir, voy a escribir acá, el producto interno entre el gradiente de f y alfa prima, y esto es f sub x por x prima, más f sub y por y prima. Quiero que observen una cosa, y es que esto que está aquí, cada sumando de lo que está a la derecha, es la regla de la cadena de cálculo 1. ¿Se dan cuenta? En cálculo 1, ¿qué pasa? Si piensan en lo siguiente, una función de R en R2, escuchen esto, una función de R en R2 son dos funciones de R en R. Repito, una función de R en R2 son dos funciones de R en R. La primera es x de t y la segunda es y de t. Entonces, cuando yo voy a derivar respecto a un vector, lo que hago es descomponiéndolo en coordenadas, me queda fx por x', que es exactamente la regla de la cadena de cálculo 1, ¿verdad? Si pienso cuánto varía la primera coordenada, es lo que varió la primera coordenada según alfa, o sea, según x de t, multiplicado por lo que varía f cuando me muevo en x. Y después lo mismo en la coordenada y, y esas dos cosas las tengo que sumar. Entonces, en realidad, al final del día lo que tengo son dos reglas de la cadena de cálculo 1. Quiero saber si está claro el enunciado. Quiero 1 si está claro, 0 si no. Voy a escribir acá, miren, voy a poner toda la notación, que es fx en alfa de t0, miren que achaque, por x' en t0, más fi en alfa de t0 por y' en t0. Es decir, cada derivada la evalúo donde la tengo que evaluar. ¿Sí? Evalúo cada derivada en el lugar. Correcto. Y esto es más fácil de lo que parece. O sea, el gradiente de f lo evalúo en alfa de t0. Y alfa prima lo evalúo en t0. ¿No? Genial, vamos a hacer la demostración. ¿Se les ocurre cómo empezarla? Miren, yo les doy una pista y ustedes ahora me dicen cómo seguir. ¿Qué va ahí? Quiero saber la derivada de f o alfa, que es una función de R en R. ¿Qué escribo? O sea, dígame cómo empiezo. ¿Qué pongo ahí? ¿Qué pongo? O cero si no tiene idea.
0 si no saben qué poner, y si no, díganme. Si sí saben. Voy a ¿Podés poner la usar el definición. límite? Ah, sí, tal cual, Gianluca. Exacto. Col. Gracias. Entonces voy a poner acá el límite cuando h tiende a 0 de f. ¿Qué función estoy evaluando? F o alfa, ¿tá? Entonces es f o alfa en t0 más h, es decir, f evaluado en alfa de t0 más h, menos f o alfa en t0. Sobre h. Claro, no hay misterio hasta acá. Y ahora que voy a hacer, voy a escribir, en vez de poner alfa de t0 más h, voy a poner x de t0 más h, y de t0 más h, o sea, lo que vale alfa de t0 más h. Y lo que vale alfa de t0 también. ¿No? Entonces acá voy a poner es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en el vector x de t0, no, perdón, no está bien, x de t0 más h y de t0 más h déjenme ver una cosa, f evaluado en el vector no preciso, hay un paréntesis que me está sobrando, ahí va, f de t0, de x de t0 más h y de t0 más h, menos f evaluado en x de t0 y de t0, sobre h. No hay misterio, ¿verdad? Si miramos esto en el dibujo, lo que se ve es evaluar esto en t0 más h, que es este punto que está acá, lo voy a marcar en violeta, este punto es moverme en la curva hasta tiempo h. ¿No? La gracia es que si h es chico, ahora lo voy a escribir, ahora vamos a usar lo siguiente, gente, vamos a usar que alfa es diferenciable. ¿No? Entonces lo que voy a usar es que como alfa es chico, perdón, como h es chico y alfa es diferenciable, voy a aproximar ese punto que ven ahí por su aproximación lineal. Es decir, voy a decir que eso es alfa prima más un resto. Y ese resto es despreciable. ¿No? Quiero 1, 0 hasta acá. Bien, entonces x de t0 más h. Voy. Siempre voy a tener que poner límite cuando h tiende a 0. De, ¿qué pasa? X de t0 más h. Recuerden que como alfa es derivable, es porque x es derivable, ¿verdad? Entonces, x de t0 más h es x de t0 más x' por h más un resto, que le pongo resto 1, ¿qué le ponemos? Resto x. ¿Qué le gusta más, resto 1 o resto x? ¿Resto sub 1 o resto sub x? ¿Resto sub x? El que prefieran, me da lo mismo. Pongo resto sub x. Sí, ahí estoy usando que, que es diferenciable, ¿verdad? Entonces me queda x de t0. La primera entrada es eso. Todo esto que está acá. Entonces, eso es porque alfa diferenciable. Y lo mismo con i. En vez de poner i de t0 más h, pongo i de t0 más i' por h
más R sub I de H menos f de x de t0 y t0, todo lo copio. Sobre H. Y este pibe que está acá es exactamente y de t0 más h. ¿Está claro? ¿Se pasó? Quiero uno si está claro. Simplemente dije, lo que varía la x es su aproximación lineal más un resto. Y lo que varía la y es su aproximación lineal más un resto. Está genial. Pero ahora voy a usar que f es diferenciable, ¿ok? Piensen en esto como... Piensen en esto como... voy a usar... ¿Qué color me gusta? No me faltan colores. Esto si quieren pueden pensarlo como B1. Y esto lo piensan como B2. Y ahora voy a usar que f es diferenciable, ¿ok? Entonces tenemos, fíjense que tenemos, esencialmente tenemos límite cuando h tiende a 0 de f de x de t0 más b1 y de t0 más b2 menos f de x de t0 y de t0. Y voy a usar que f es diferenciable. Entonces a pasar de acá para acá, usando la diferenciabilidad de f. Voy a decirles que esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de, presten atención, me queda, déjenme pensar, fíjense qué estoy haciendo. Escribo y ahora vemos si me creen. Esto me queda h por, lo escribo, hago los dos pasos. H por B1 más H por B2 más un resto de B1, B2 sobre H. Esta es la definición de diferenciabilidad, ¿verdad? Una función evaluada en punto más vector, o sea, en alfa de t0 más b, menos lo que valía en el punto, es la aproximación lineal. Estos nieris de acá son la aproximación lineal. Lineal, me están faltando cosas acá, perdón. No es h por b1, quise poner, acá le erré. F sub x por b1 más fi por b2. Tuve un lapso, perdón. Ahora sí. Diferenciabilidad, ¿verdad? Tengo un punto x de t0 y de t0, me muevo según el vector b1, b2, tengo derivadas parciales, entonces el vector que mejor aproxima, perdón, la función lineal que mejor aproxima es exactamente esa, ¿verdad? Gradiente de fx, fi contra el vector b1, b2 más un resto. ¿Todo legal? Necesito unos de... Porque ¿qué pasa? Yo no tengo el input de sus caras, ¿entiende? Cuando uno da clase, mira las caras de la gente, y las caras de la gente dicen pila. ¿Sí? Porque hay como, esencialmente como tres tipos de caras. Como, sí, comodidad. Después está la cara intensa como, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Y después está la cara de odio. Hay una cara de odio que es como, pavo, te estoy odiando, estoy pasando horrible. Pero acá yo no tengo eso. Entonces yo necesito uno, cero, más o menos. Sí, no, pará, repetí. Entonces, ¿y la cara de perdido?
Bueno, es la cara de te odio. Pasa que la cara de perdido es la cara de te odio, porque muchas veces es como, hay dos opciones. Está como la gente que no está entendiendo, pero está queriendo, entonces es como que hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza. Y después está la gente que no está entendiendo y como que ya el tipo, como que se negó y dice, pa, yo nunca entenderé esto es una mierda, ¿para qué vengo acá? Y esa cara es como, uff, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Entonces, bueno, esto lo que voy a hacer simplemente es cambiar B1 por lo que es. Esta prueba es mucho más fácil de lo que en realidad parece a primera vista. Me queda fx por cambio B1, que es x' por h, más rx de h, más fi por, ¿qué pongo acá? Y' por h, más ri de h, más un resto de B1, B2. Todo esto. Miren, lo hago de a pedacitos. Está genial. Está todo bonito, todo precioso. Pero ahora si se fijan, tengo fx que es un número. ¿Está? Es un numerito. Y después x' por h más el resto. Pero ¿qué pasa con el resto dividido h? Este límite da 0, ¿verdad? Cuando lo multiplique por fx va a seguir dando 0. Entonces este límite en realidad es lo mismo que este límite que está acá. Y se tachan las h's. Bueno, análogamente, acá me tengo que quedar con esto. Porque esto da 0. Y ese resto todavía no sé. ¿Está? Entonces acá lo primero que vamos a hacer es mostrar que, o sea, al yo decir que estos restos dan 0, acabo de decir, gente, en vez de tomar el punto violeta, opa, en vez de tomar el punto violeta, lo proyecto y la cuenta da lo mismo porque el error es más chico que el lineal. Está, ahora que ya mostré eso, entonces este límite me queda, límite cuando h tiende a 0 de, me queda fx por x'. ¿Puedes repetirlo de la parte violeta? Sí, ya voy. Dame un segundo. Si me creen eso, ahora lo repito, esto me queda fx por x', se tachan las h's, más fi por y', se tachan las h's, más el límite, cuando h tiende a 0, del resto de b1, b2 sobre h. Lo que yo digo es, Alejo, vos estabas en un punto x de t0 y de t0, ¿verdad? Que es este pibe de acá. Alfa de t0 es x de t0 y de t0. ¿Está? O sea, hay una cosa acá que es visual, pero hay mucha que es cuentosa. O sea, el ver que una función es diferenciable es entender el límite del incremento. O sea, está todo bien, pero no es todo visualizable. No es como todo, lo miro y ya está. Pero lo que estamos diciendo hermenéuticamente es lo siguiente. Este punto de aquí es x de t0 y de t0. Ahora vos te desplazaste según un vector b1, b2, que es, en el dibujo, este vector de aquí. O sea, te moviste hasta este punto es alfa de t0 más h. Está, alfa de t0 más h no está en la recta tangente. Ese vector no pertenece no necesariamente pertenece a la recta tangente. Tiene un error. Pero la pendiente, o sea, cuando h es chico, ese es porque mi dibujo es malo, pero cuando h es chico, ese vector sí se parece a alfa prima por h. ¿Ok? Es decir, si yo hubiera hecho este dibujo bien, o sea, si hubiera tomado un h suficientemente pequeño, déjame ver si lo puedo mejorar. ¿Me arriesgo? Pruebo. Pruebo. Ay, me gustó. De nuevo. Está genial. Entonces, este punto de aquí es alfa de t0 más h.
Va de nuevo. Está genial. Ese punto es alfa de T0 más H. Y si te fijas, es muy parecido a un vector de la recta tangente. Ahí va, ahí va. Es muy parecido a un vector de la recta tangente. Entonces, evaluar, esto es lo que yo te estoy diciendo, evaluar el diferencial, voy. Fíjate que estamos evaluando el diferencial en el vector B1, B2. Yo lo que te digo es que cuando H tiende a 0, evaluar el diferencial en el vector B1, B2, al final era lo mismo que evaluarlo en el vector X' y'. O sea, es lo mismo evaluarlo en un vector parecido al de la recta tangente que en el de la recta tangente. ¿Me siguen? Uno si está claro, cero si no. Está genial. Ahora lo único que hay que probar es que esto vale 0, ¿verdad? Si probamos que esto vale 0, win. ¿Qué es lo que sabemos sobre ese resto, gente? Sabemos que es casi lo que queremos, ¿verdad? Si abajo en vez de tener H tuviéramos la norma de B1, B2, entonces ya está. Porque el resto se hace más chico, se hace chico más rápido que la norma. Pero abajo no tenemos norma, tenemos H. Tenemos que poder vincular H con la norma. O sea, tenemos que ver qué cambia el hecho de que abajo tengamos H y no la norma. Entonces, les afirmo esto. El límite cuando H tiende a 0, R de B1, B2 sobre H, es igual a límite cuando H tiende a 0 de R de B1, B2 sobre la norma. O sea, divido y multiplico por la norma, típico. O sea, cuando tengo algo y quiero tener otra cosa, divido y multiplico para que aparezca. Y después veo qué hago. O sea, lo que estamos diciendo acá, gente, es, yo lo de la izquierda sé que vale 0. Si lo de la derecha lo tengo controlado, ya ganamos. Entonces, esto tiende a 0. Porque f es diferenciable. O sea, acá estamos usando posta, que f es diferenciable. Antes usamos que tiene una aproximación lineal. Pero todavía no acotamos el resto. ¿Tá? Lo que sí usamos, acá estamos usando que alfa es diferenciable. Acá, cuando decimos que el resto es chico, estamos diciendo que alfa es diferenciable. O sea, estamos usándolo. Y ahora vamos a usar que f es diferenciable para decir que este resto es chico. Y ahora hay que acotar B1, B2 sobre H. ¿Se les ocurre cómo hacer eso? ¿Se acuerdan quién era B1, B2? B1, B2 es delta X, delta Y, ¿se acuerdan? Entonces les escribo, miren. Veamos que esto está acotado. Esto vale 0, perdón. Pero primero interpretemos ese límite, gente. Ese límite es, o sea, B1 depende de H y B2 depende de H, ¿verdad? Es cuando yo, miren, voy al dibujo. Cuando yo dejo pasar tiempo H, cuando yo dejo pasar tiempo H, tomo un punto y me muevo H en la curva y paro ahí
y lo que me desplacé es B1, B2. Entonces, ¿qué pasa cuando H se hace chico? B1, B2 se parece mucho a moverme H según la recta tangente, ¿verdad? Así que ese cociente me va a dar alfa prima. El cociente entre el vector B1, B2. Su norma, perdón. Y el número H me va a dar norma alfa prima. Miren, les hago la cuenta. ¿Qué es lo que quiero acá? El límite. Cuando H... Opa. Cuando H tiende a 0, de norma de B1, B2 dividido H es igual al límite cuando H tiende a 0 de la norma de X de T0 más H menos X de T0, coma, Y de T0 más H menos Y de T0 sobre H. ¿Me siguen? Es lo que avancé. Les voy a mostrar que eso da bien. Repito, va a dar la norma de alfa prima. Porque fíjense, esto es X prima, este límite de aquí, es X prima. ¿Se dan cuenta? Lo que varió la X cuando yo avanzo tiempo H, dividido H, es X prima. Y el otro es Y prima. Entonces esto que está acá, me queda la norma de X prima de T0, Y prima de T0, es igual a... Voy. La norma de alfa prima de T0. ¡Ta! Y ahí termino la prueba porque esto está acotado. O sea, acotado, vale algo. Vale alfa prima de T0, es un número. Y acotado es una expresión muy, muy naif para estos. Vale zaraza. Fin. Gente, 1 si se entendió la prueba, 0 si no, si quieren que repase algo. Repaso los pasos si quieren. Empecé con la definición. Después, o sea, esto es la def. Después usé la definición de alfa. Después usé que alfa es derivable para cambiar por sus expresiones, ¿cómo se dice esto? Para cambiar por sus expresiones lineales. Dije que el resto tendía a 0. Voy. Pues eso que f es diferenciable. Después mato el resto. Mato los restos. Rx y Ri. Y después muestro que el otro resto muere también. ¿Y está? Sí, hay muchos símbolos, pero cada paso es un paso racionamientístico. Lo que quiero decir es, voy a prender luz. Cada paso es algo. Estamos haciendo tipo, acá uso esto para esto, uso esto para esto. Es una prueba bastante, digamos, sistemática. No tiene pisada secreta, no tiene magia. ¿Puedes subir un poco? Obvio. Ahí empieza la demostración. ¿Hay dudas o sigo adelante? ¿Preguntas? De nada. De nada. De nada. Bien.
vamos a generalizar esto para cuando, o sea, ya tenemos de R a R2, de R2 a R. Ahora lo que voy a hacer es de R2 a R2 y de R2 a R. ¿Está? ¿Quieren un ejemplo antes de la regla de la cadena 2? Si quieren les hago un ejemplo. No sé, voy a tirar, a invocar cualquier cosa, no sé. ¿Puedo? Tengo drama. ¿Quieren? Ejemplo. Sean alfa de RNR. Perdón, de RNR2. Opa. F de R2 en R. Diferenciables. Alfa de T, ya les escribo fórmula, les voy a poner T, T cuadrado. Y F de XY F de XY igual a Y por E a la X. Está genial. Y por E a la 2X. Está hermoso. Entonces, hallemos F o alfa prima en tiempo 2. Precioso. Elegí una curva bastante toronja, pero no pasa nada. Entonces tengo R, tengo R2, tengo R de nuevo, misma historieta, tenemos alfa y tenemos F aquí. Y esta cosa grafica una parábola, ¿verdad? Puse TT cuadrado para saber rápidamente lo que dibuja. Me parente igual 2. Estoy en, obviamente, fuera de escala. 4. Estoy parado en el 2, 4. Esto es T0 igual 2. Y este PB es alfa de T0. Y F o alfa de T0 es 4 y a la 4. No, te voy a poner un 3 acá. Sí, porque este punto es 2, 4. Y F o alfa de 2 es 4 a la 6. ¿Está claro? ¿Está claro la composición? ¿Está claro todo el setup? Quiero uno, sí, 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 está claro esto. Esa la cuenta. Entonces miren qué belleza. Regla de la cadena. Tenemos alfa prima de t es igual a 1, 2t. Si es el vector tangente, vale 1 en la horizontal siempre y 2t en la vertical. Me gustó, calma. Vale 1, 2 por t, 4. ¿Está? Alfa prima en 2 vale 1,4. Genial. Y por otro lado, el gradiente de f en xy es fx, fi, que vale
No voy a poner toda esta notación, voy a poner el gradiente de f en xy, vale, derivar en x, me queda 3y a la 3x, coma, derivar en y a la 3x. ¿Está? Entonces, el gradiente de f evaluado en el punto 2, 4 es, sustituyo cada cosa por lo que es, me queda 3 por 4 por e a la 6, coma, e a la 6. Genial. Entonces, por la regla de la cadena, voy. Por la regla de la cadena, tenemos que f o alfa derivado y evaluado en 2 es igual a el gradiente de f, es el producto interno, si quieren, entre el gradiente de f evaluado en 2, 4, 12 e a la 6, e a la 6, multiplicado por x' y prima, es decir, 1, 4. Así que me queda 12 e a la 6 más 4 e a la 6, es decir, 16 e a la 6. ¡Tarán! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu! Quiero uno si se entendió. Si este ejemplo les ayudó a trabajar las ideas a la tierra, quiero dudas. De lo contrario, de lo contrario, de los bien, no hay misterio, ¿verdad? O sea, tenemos f o alfa en cualquier punto. También podría haber escrito genéricamente T0, ¿verdad? Si hubiera querido escribir genéricamente en T0, miren, se los escribo acá. No pasa nada. Es, bueno, 1, 2T, 1, 2T0 si quieren. No es tan choto, así que, ojo. 1, 2T0 es lo que vale la velocidad. ¿Y cuánto vale este vector? Respuesta, miren, vale esto, tengo que agarrar esto, y cambiar la x por x de t0 y la y por y de t0. Entonces primero lo escribo. ¿Por qué el 2, 4? Porque 2, 4 es alfa de 1, 2. Perdón, alfa de 2. Está bien lo que estoy diciendo, sí. Estoy evaluando, acordate, alfa de 2 es igual a 2, 4. Vos tenés que evaluar el gradiente de f en el punto donde lo tenés que evaluar, que es en alfa de 2. Pero está perfecta la observación que estás haciendo. Entonces acá miren lo que voy a poner. Voy a poner 3 veces, esto es 3 veces y de t0, o sea, podría haber puesto 4, pero no lo voy a hacer. Ah, no, 4 si eran 2 en general, es y de t0 por e a la 3 x de t0, coma, e a la 3 x de t0. Ahí hacen esa cuenta horrible. Ah, sabemos quién es x de t0. Recuerden, x de t0 es t, y de t0 es t cuadrado. ¿Verdad? Entonces voy a cambiar x de t0 por t, y de t0 por t cuadrado. Entonces me queda 3 y t cuadrado
por perdón, 3i t cuadrado, no, i de t0 es t cuadrado, 3t cuadrado por a la 3t, coma, a la 3t, tuki, por 1, todo con t0, ¿no? Sí, t0, 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 1, 2, t0. Está genial, y acá puedo hacer el producto si quiero. Esto es 3t cuadrado, a la 3t0, más 6. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? No es 6, es 2t0, a la 3t0, y si quieren puedo seguir un pasito más, a la 3t0 por 3t0 cuadrado más 2t0. Top. Que si se fijan, si cambio t0 por 2, esto da 16. T0 igual 2. Si t0 igual 2, queda a la 6 por 16, que es lo que quiero, ahora 12 más 4. Es decir, lo mismo que acá. Lo cual es obvio, ¿no? O sea, hallar la fórmula general y escribirla en el punto es lo mismo que ir sustituyendo paso a paso. Gente, 1-0. Quiero saber si está claro esto. La la la, ja, jiji, ja, 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 ja. Regla de la cadena 2. Estoy pensando. ¿Qué nombre les voy a poner? Le voy a poner F. Voy a ir de R2 a R2 y después de R2 a R. La única duda que tengo es si ponerle F a la primera y G a la segunda. O sea, típicamente, voy a hacer lo que haría típicamente, ¿está? Típicamente haría esto y es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Pero van a ver que hay una sutileza un poco molesta. Esta es F y esta es G. Esto es lo que escribimos típicamente, ¿verdad? Primero F y después G y después sacamos el GOF. ¿Está? Pero, o sea, va a tener una notación diferente al regla de la cadena 1, porque se acuerdan que en regla de la cadena 1 la F iba de R2 a R. Y ahora la G es la que va de R2 a R. ¿Está? Así que tienen una notación diferente que para regla de la cadena 1. Si quieren, pueden escribirse su teorema de la regla de la cadena 2 cambiando el rol de G y de F. ¿Por qué yo no hago eso? Porque tendría que componer el FOG y no el GOF. Y yo escribí el teorema de regla de la cadena general con el GOF. ¿Está? Que es lo que se suele escribir. Por eso voy a usar GOF. ¿Está? Entonces esto por acá está, yo qué sé, por acá está F de T0, yo qué sé dónde. Y por acá está G o F de T0. Entonces ahora presten atención, ¿sí? Porque tenemos F de R2 en R, G de R2 en R, perdón, F de R2 en R2, G de R2 en R, GOF sobre eso, de R2 en R.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es el diferencial? Bueno, imagínense que son todas diferenciables, ¿verdad? F diferenciable, G diferenciable en todas partes. Entonces la composición es diferenciable. Todo bonito, todo precioso. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el diferencial? ¿Cómo es el diferencial de Goff? Nosotros ya sabemos que por la regla de la cadena va a ser el producto de los diferenciales de F y de G. ¿Tá? Pero yo lo que quiero que vean es, sabemos por la regla de la cadena general, sabemos por la regla de la cadena que el jacobiano del Goff evaluado en T0, no, perdón, no es T0 esto, es X0 y 0. Un punto de R2. De GOF en X0 y 0 es igual a, primero el jacobiano de F en X0 y 0, y a eso lo multiplico por el jacobiano de G en el punto F de X0 y 0. ¿Está? Todo legal hasta acá, pero voy a hacer las cuentas en este caso puntual, ¿está? Hagamos cómo quedan. Veamos cómo quedan las cuentas. Lo que queremos entender, gente, acá no se preocupen. Lo que queremos entender es que la composición es diferenciable. Y la composición va de R2 en R, ¿verdad? Lo que hay que entender de la composición son sus dos derivadas parciales. Es decir, miren, voy a dibujar acá una. La derivada parcial en X, que es avanzar acá. Cuando yo me muevo en ese vector, acuérdense que la función f va de R2 en R2. ¿No? Entonces, si yo la restringo a una curva, ahora tengo una función de R en R2, y ya está. Es aplicar dos veces la regla de la cadena 1, ¿se dan cuenta? Porque me queda, me muevo en el eje X, ¿verdad? Donde esto es X0 más H, Y0, ¿verdad? Eso lo puedo pensar como alfa de H, o sea, varía el parámetro H y avanzo según ese segmentito. Y esto me va a dar una curva. Si quieren, esto es F X0 más H y 0. Y después tengo que ver cómo varía G cuando me muevo a lo largo de esa curva. ¿Me siguen? Unos para sí, 0 para no. Tengo que ver cómo varía G a lo largo de la curva y voy a usar la regla de la cadena 1. Entonces, miren lo que hago. Entonces, notación. Recuerden, una función de R2, siempre que el dominio sea R2, pienso que tengo dos funciones que van a R. Si el dominio, perdón, el codominio. Si el codominio es R2, pienso que son dos funciones que van a R. Si el codominio es R3, son tres funciones que van a R, y así. Entonces digo, f de xy es igual a f1, si quieren, de xy, f2 de xy. ¿Está? Pero a mí, mucho mejor que esto. En vez de llamarle f1 y f2, a esto le voy a llamar u. Y a esto le voy a llamar v. ¿Sí? Es decir, estoy haciendo un poquito de abuso de notación. U es u de xy. Y v es v de xy. O sea, ¿cuánto vale la primera coordenada y cuánto vale la segunda coordenada? Entonces, miren, acá está la astucia. Si se acuerdan de ponerle su y v, nunca se olvidan. O sea, siempre les anda gratis. Entonces, yo acá a las coordenadas le llamo x, y.
Pero a las del segundo lugar no les voy a llamar x, y, porque cuando yo derivo en x, ¿se entiende cómo distingo si estoy derivando en el x? O sea, si estoy derivando la f, si estoy derivando la g. Entonces, a la función f la voy a derivar respecto de x y respecto de y. Y a la función g la voy a derivar respecto de su primera coordenada y su segunda coordenada, a las cuales les voy a llamar u y v. ¿Está? En vez de llamarle, como cuando tenía alfa de t, ¿verdad? Alfa de t era primera coordenada, x de t, segunda coordenada, y de t. Ahora tengo primera coordenada, u de x, y, depende de dos cosas. Segunda coordenada, v corta de x, y. Genial. Entonces a la función f la voy a derivar en x, y a la función g la voy a derivar en x y en y, y a la función g la voy a derivar en u y en v. Entonces, voy. Está g de v vale lo que sea, g de v. Algún número real. Alguna cosa en R. Pero quiero que entiendan que es clave, no, es muy útil ayudar con esto. Entonces, por la regla de la cadena 1, tenemos que derivar, ya voy, ¿qué es lo que quiero poner acá? El GOF. Respecto a la variable x, voy a subir, miren el dibujo, es derivar el GOF a lo largo de esta curva. Repito, es derivar el GOF a lo largo de esta curva, ¿verdad? Y yo repito, a esta curva le puedo llamar, si quieren, alfa de h, a ese punto, y este punto es alfa de 0. ¿Me siguen? O sea, es una curva que va a velocidad 1, que en 0 vale x0 y 0, y que en tiempo h avanzó h. ¿Me siguen? 1 si sí, 0 si no. Entonces, voy para acá y digo, defino alfa de R en R2, alfa de h es igual a x0 más h, coma y0. Entonces el GOF derivado en x es lo mismo que g o alfa derivado. ¿Me creen eso? O sea, eso ni siquiera es por la regla de la cadena. Esto es por cómo definí alfa. Como yo me muevo, como la curva alfa es avanzar en el eje x, derivar g o f en el eje x es exactamente derivar g o alfa. O sea, avanzar en la curva alfa y derivar. Es la definición de la derivada parcial. O sea, es el límite, g o f derivado en x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h y 0 menos, pero f de x0 más h es alfa de h. Entonces, en realidad estoy derivando alfa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué va a pasar, gente? Lo que va a pasar es... déjenme pensar cómo expresar esto bien. Denme un segundo. Vuelvo al dibujo. Entonces tenemos... Olvídense, o sea, cuando lo que quiero decir es tenemos una función que va de R2 en R2, la función x. Pero cuando estamos hallando su derivada parcial en x, estamos imaginando que su dominio es R, repito, estamos imaginando que su dominio es R. El eje azul, celeste. Olvídense de lo demás. Entonces, cuando yo derivo ahí y avanzo un poquito,
Después acá voy a avanzar un poquito según la recta tangente, ¿verdad? Donde esto es alfa prima. ¿Y alfa prima por quién viene dado? Alfa prima viene dado por la o sea, la derivada en la primer coordenada, que es u, repito, la primer coordenada es u, y la derivada en la segunda coordenada, que es b. Repito, cuando yo avanzo según la curva alfa, según el eje x, la imagen de la curva alfa tiene un vector tangente, y ese vector tangente se mueve según dos coordenadas, según la coordenada u y según la coordenada b, ¿verdad? Es decir, alfa de t es u de t, b de t. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Alfa de h es primer coordenada, u de h, segunda coordenada, b de h. Derivo y me queda u' y b'. ¿Está? Entonces lo que les digo es, miren, voy a escribir acá. G o f derivado en x me queda, déjenme ver cómo escribo esto bien, me queda esto. El producto interno del gradiente de g, evaluado en el punto que tiene que ser, voy a hacer abuso de notación, contra, quiero poner acá, ya les digo, el vector u sub x, g sub, soy un peleador, ya voy. F sub u, f sub b, ahí está. Y esto lo hago producto interno contra, voy de nuevo, a la que derivo en u y en b es a la g, recuerden eso, gu, gb, contra u sub x, b sub x. Calma. Voy a escribir lo que da esto. Me queda g sub u por u sub x más g sub b por b sub x. Recuerden quiénes eran u. Recuerden quiénes eran u y b. Recuerden que f de xy es u de xy, b de xy. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es lo siguiente, mi gente. Yo quiero entender, volvamos al dibujo, quiero entender cómo varía G o F si me muevo en la dirección del vector celeste. ¿Está? Entonces, cuando me muevo en la dirección del vector celeste, pasan dos cosas. La coordenada U varía y la coordenada V también varía. Es decir, si yo avanzo un tiempo zaraza, voy a avanzar según esta curva y después voy a proyectar, ¿sí? Entonces, lo que yo les estoy diciendo, es, cuando yo varío el vector X, la coordenada U cambia y la coordenada B cambia. ¿Está? Hagan de cuenta que X es el tiempo. Esa es la clave, gente. Si yo estoy derivando en X, X es el tiempo. O sea, si quieren X, piénsalo como T. Ahora, cuando avanza T, cambian las dos coordenadas, ¿verdad? Cambia U y cambia B corta. Entonces, este U sub X y este B sub X, que yo escribí acá, son U' y B' cuando avanzo en el eje X. ¿Está claro eso? Quiero uno si eso está claro. Repito, U sub X es cuánto varía la primera coordenada cuando me muevo en la X. Y B sub X es cuánto varía la segunda coordenada cuando me muevo en la X. Una vez más.
U sub X es el delta U cuando me muevo en la X, y B sub X es el delta B cuando me muevo en la X, siempre en la X. No me muevo en la Y porque no estoy derivando en Y. Me muevo en la X y se mueven tanto la U como la B. Este es el delta B, delta U, perdón, y ese es el delta B. Está genial. Y ahora después lo que tengo que hacer al final del día es hacer el gradiente de G contra eso que está ahí, que es lo que hice. Miren. Entonces, ¿qué es lo que dije? Es, ¿cuánto varía el vector U cuando me muevo en la X? Multiplicado por cuánto varía G cuando me muevo en la U. Lo importante es que esta letra y esta letra sean la misma. Esa es la clave, gente. G sub U por U sub X. Y después es, ¿cuánto varía G si me muevo en la B? Multiplicado por lo que varió la B cuando moví la X. ¿Ok? Análogamente, tenemos que G o F derivado en I vale, miren lo mismo, ahora es muy fácil. G sub U por U sub I más G sub B por B sub I. Y en resumen les escribo cómo queda y van a ver qué queda. Voy. Yo tengo que pensar acá. Esto es... El diferencial de G es un gradiente. Entonces el jacobiano del GOF es igual a el jacobiano de G por el jacobiano de F. El jacobiano de G es gradiente de G sub U, G sub B, por el diferencial de F, que es una matriz de 2 por 2. ¿Está? Que recuerden que F de XY es U de XY, B de XY. Entonces miren lo que voy a poner. Voy a poner U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y. Que si se fijan, da exactamente lo que tiene que dar. O sea, simplemente estoy escribiendo en general cómo queda. U sub X, U sub Y, B sub X, B sub Y. Y acá pongo el resultado, ¿verdad? Esto es el jacobiano de G, y esto de aquí es el jacobiano de F, es una matriz de 2 por 2, y el producto da una matriz de 2 por 1, porque la composición va de R2 en R, y me queda exactamente lo que quiero, ¿verdad? Miren, me queda GU por UX, GB por BX, perfecto. GU UX más GB BX, y del otro lado queda GU UI más GB BI. ¿Y está? Y ahí termina. Escribo un pelín más grande. Quiero uno. Si se convencieron. Quiero cero si no. Quiero dudas. Entonces hasta ahora hicimos el teorema de la regla de la cadena 1 con todas las cuentas. Dijimos que la regla de la cadena 2 en realidad es aplicar 2 veces la regla de la cadena 1. ¿Está? Lo dejo como ejercicio, pero de nuevo, sí, parece difícil, pero es escribir la cuenta y sale sola. ¿Por qué? Porque estoy derivando según una curva, o sea, tomo alfa
como lo que acabo de escribir, alfa de h igual x 0 más h y 0. ¿Para qué? Para que alfa de 0 sea el punto base y la velocidad sea 1, 0. Si se fijan, alfa prima es muy fácil. Alfa prima es alfa prima de h, o sea, derivar según la variable h, me queda 1,0. Entonces, cuando yo vaya a derivar según ese vector, según esa velocidad, ¿se acuerdan que tenía que hacer según la regla de la cadena 1? Miren, vuelvo. La regla de la cadena 1 me decía que tenía que hacer, acá, gradiente contra alfa prima. ¿Sí? Ahí dice gradiente de f, pero acuérdense que en la notación de la regla de la cadena 2 sería gradiente de g. ¿Está? Gradiente de g contra alfa prima. Y alfa prima es 1, 0. Entonces, en realidad, lo único que tengo que hacer es hacer el gradiente de g, o sea, GU-GB, contra lo que varían las coordenadas cuando me muevo en el vector 1, 0. Es decir, U sub x y B sub x, respectivamente. O sea, U' y B' es lo que puse acá. Es lo que puse... Me perdí. Es lo que puse acá. Si yo tomo la curva alfa, U' es U sub x y B' es B sub x. Está. Entonces, la composición derivada en X me queda lo que hice la cuenta, la composición derivada en Y queda lo que hice la cuenta. Y como ayuda a memoria, gente, como regla memotécnica, ustedes tienen que tener siempre productos de derivadas. Siempre productos de derivadas. Es un sumando, perdón, es una suma y cada sumando es un producto de derivadas. Y en cada producto, la última variable que tienen que tener es la variable respecto a la cual están derivando. ¿Se dan cuenta? Es G sub U por U sub I. G sub B por B sub I. Estoy derivando el GOF respecto a I. Entonces, la F la voy a derivar respecto a I. Su primer coordenada varía respecto a I y su segunda coordenada varía respecto a I. Genial. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que cuando yo derivo la G respecto a una variable, esté derivando esa variable respecto a I, para que los productos tengan sentido. O sea, G sub U por B sub I no es nada, no va a aparecer nunca jamás de los jamases. ¿Sí? Va a ser G sub KK por KKI, más G sub KK, si tuviera GDR3, si tuviera GDR3 en R, ¿sí? No pasa nada, tendría U, V y W. Y la composición sería G sub U por U sub I, más G sub B por B sub I, más G sub W por W sub I. No hay misterio. ¿Sí? Y después tendría que hacer lo mismo con X. ¿Sí? Puede ser de R2 a R3, ¿verdad? Y de R3 a R. La composición derivada en X sería G sub U por U sub X, G sub B por B sub X, GW por WX. ¿No? Sería agregar acá. Sería agregar... no, tendría que agregar más cosas. Tendría GU, GB y GW. Y UW, UW. Ustedes siempre lo que tienen que pensar cuando tienen una matriz grande es que en la horizontal quedan los gradientes. Acá quedan los gradientes. Esto es gradiente de U. Esto es gradiente de B. Siempre los gradientes van en horizontal. ¿Está? Y siempre las derivadas respecto a la misma variable van en vertical. Derivado en X, derivo en Y. Esta flecha la voy a sacar. ¿Sí? Derivo en X, derivo en Y, derivo en Z. Gradiente de la primera función, gradiente de la segunda función, gradiente de la tercera función. Y tengo dos opciones. O hago el producto de matrices, o lo pienso. Si lo pienso, me puedo empantanar. Pero si hago el producto de matrices, me lo tengo que acordar. Eso es como ustedes prefieran. ¿Sí? Gente, ¿dudas? Bien, déjenme pensar si les quiero dar una definición. Solo esto, solo esto. Para la próxima vamos a ver derivadas de orden grande. Y quiero que se lleven para pensar lo siguiente, es decir, vamos a definir derivadas de orden mayor. Y vamos a definir esencialmente f derivado en xx como fx
derivado en X. F derivado en XY como fx derivado en Y. Etcétera, ¿verdad? Sigo, miren. F derivado en IX, perdón, en IX, como FI derivado en X. Y F derivado en Y, como FI derivado en Y. Está genial. O sea, es como la derivada segunda, pero hay 4 opciones, ¿no? Pues 2 por 2. O sea, derivado en X y después respecto a qué variable derivo. ¿Respecto a X o respecto a Y? Ahora tengo 4 derivadas segundas. Con estas 4 derivadas segundas vamos a poder hacer Taylor de orden 2. Así como en R con la derivada y la derivada segunda hacemos Taylor de orden 2. Les voy a mostrar cómo se hace Taylor, les voy a mostrar qué pasa con estos coeficientes. Y para acá. Porque así no como era. Y no adelante ideas. Gente, ¿vamos? ¿Hay alguna pregunta? De lo contrario, unos. Como por así yo veo su cara de que no hay ninguna pregunta, no estoy tipeando. No, no zaraza. Gente, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, lunes cerramos con diferencialidad y el miércoles empezamos con integrabilidad. ¿Sí? Ahora sí.